Bien, bendecimos a cada uno que ve estos videos, que recibe esta palabra del Señor y que es edificado, que es instruido a través de ella, que es bendecido a través de la palabra del Señor. Estamos en la serie del poder de la oración eficaz. Llevamos ya varias transmisiones de esta serie, de un tema que parecía tan sencillo, tan básico, tan obvio, y hemos ido desmenuzando a lo largo de los días, encontrando en la palabra e incluso resumiendo mucho del contenido y de los temas que tenemos como para que puedan entrar en lo que es el tiempo de la transmisión. Pero creo que de alguna manera les hemos estado entregando la punta de un ovillo para que ustedes lo sigan desenvolviendo y ustedes sigan profundizando y escudriñando más. Hay tanto más para encontrar de cada uno de los temas que hemos ido compartiendo con ustedes. Y así llegamos a esta otra parte, otra clase más acerca de la oración. Y hoy vamos a conectar dos de las series que hemos estado compartiendo con ustedes. La primera, con la que arrancamos, que es la serie sobre liberación espiritual, y la segunda serie, que es la de la oración. Porque hoy deseo que nos tomemos un tiempo para hablar y poner en práctica también la oración de liberación. Cierto es, y lo hemos estado enseñando aquí durante toda la serie de liberación, que se necesita ser ministrado por otra persona. Por eso decíamos que los temas de liberación eran como un disparador para que ustedes pudieran pensar sobre eso, inquietarse sobre eso, comenzar a interesarse sobre el tema si no lo estaban haciendo, pero buscar ayuda, ir a sus pastores y plantearles la situación, contarle acerca de los síntomas y de lo que han estado viendo acerca de liberación para ser ministrados por otra persona. Pero también hoy deseo compartir con ustedes que hay oraciones que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, oraciones que nos van a ayudar a romper, a quebrar toda obra que sea enviada o lanzada en contra de nosotros, todo trabajo del mal que alguien pueda estar realizando en contra de nosotros. Y puede que este tema de hoy de oración de liberación esté conectado, esté conectado con las primeras transmisiones de la serie Liberación Espiritual. ¿Se acuerda ya cuando tocamos el pasaje de Ezequiel, donde hablamos acerca de que Dios quebrantaba y rompía las vendas y rompía los velos y destruía los elementos que se hacían para traer ataduras y maldiciones al pueblo? Bien, hay gente con actitudes y con conductas de mucha maldad y que quizá no sean conscientes de lo que generan a través de sus palabras, de lo que generan a través de sus acciones. Pero en el mundo espiritual hay espíritus inmundos que toman esas palabras, que toman esas acciones y que les dan derecho a autorización o autoridad legal como para intervenir y molestar o afectar a alguien. Si ese alguien es una persona que está distraído sobre el asunto, que está sin protegerse, sin cubrirse de ese tipo de ataques, bueno, muchas de esas cosas van a llegar y van a afectarle. Y esto no tiene que ver con si lo creemos o no lo creemos. Sé que una falsa confianza es la de decir, no, yo no creo en esas cosas, a mí no me hacen nada. No, no tiene que ver con si crees o no, tiene que ver con si existen o no existen. Una persona puede creer que el veneno no hace nada y pensar que si se lo toma como no cree no le hace nada. No, no tiene que ver con si uno cree o no cree, tiene que ver con que esas cosas existen. Y existe un mundo espiritual, existe los demonios y existe la hechicería, y si existe la hechicería como práctica es porque existe la persona que la practica como practicante. O sea, si hay brujería es porque hay brujos, si hay hechicería es porque hay hechiceros, si hay magia es porque hay magos, si hay satanismo es porque hay satanistas. Entonces hay personas que están consciente o inconscientemente, algunas enviando cosas en contra de otras personas. Mire lo que dice el Salmo 10. Quiero tomarme unos minutos para hablar sobre el Salmo 10 porque David estaba tan agobiado y se sentía tan acorralado y tan atacado de todos lados que llegó un momento donde él
se sentía desprotegido y le preguntaba a Dios qué pasaba, por qué Dios no hacía nada, por qué Dios no intervenía, por qué no le defendía, por qué no lo cuidaba. Y el verso 1 del Salmo 10 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempos de tribulación? El verso 2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos todo el tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Mire esto. El verso número 7 dice, habla de personas que tienen sus bocas llenas de maldición y que debajo de su lengua tienen vejación y maldad, y que tienen su boca llena de maldición, llena de engaños y llena de fraude. Y con eso que tienen en su boca generan mucho daño a otras personas. A veces la ira, el momento de hablar enojado, de hablar con dolor, hace que las personas digan cosas o deseen cosas sobre otras personas que pueden resultar dañinas, perjudiciales y destructivas, y que el enemigo toma esas palabras y toma esas actitudes y toma esas acciones y muchas veces las toma para ir y atacar a la persona sobre la cual se están enviando esas palabras de maldición, esas ataduras espirituales. Creo que incluso algunas personas dentro del ministerio a veces actúan de una forma muy extraña y de una forma completamente errónea y equivocada. Yo escribí en más de una oportunidad acá en el Facebook que las denominaciones nunca estuvieron en el propósito de Dios. Las denominaciones nunca fueron el diseño de Dios. El diseño de Dios fue una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola cabeza y todos los miembros de ese cuerpo conectados. Los diferentes desprendimientos que se han ido dando siempre por divisiones internas, diferencias internas, no siempre esas diferencias fueron sanas o justificadas o con buenos motivos. A veces esas divisiones o esas diferencias surgieron por cuestiones de conflictos de intereses, que tenían que ver con lo económico, o muchas veces ese desprendimiento denominacional tenía que ver con una condición de pecado del liderazgo, y hubo un desprendimiento de quienes estaban debajo de ese liderazgo y que no querían seguir bajo esa cobertura o debajo de ese liderazgo contaminado ya y sin arrepentimiento ni reconocimiento. Entonces, esas desconexiones fueron generando que la iglesia se fuera separando, se fuera seccionando en un montón de denominaciones internas. Si solo fueran organizaciones internas, denominaciones diferentes, con sistemas de trabajo distintos nada más, con un nombre diferente en el cartel del frente, si solo fueran diferencias en la manera de realizar el culto a Dios o en las herramientas evangelísticas que se utilizan, hasta podríamos entender que hubieran diferencia incluso en los títulos de reconocimiento de jerarquía y liderazgo con los que se va trabajando. Pero realmente lo que se mueve muchas veces detrás de esas divisiones denominacionalistas son espíritus de rechazo, son espíritus de rencor y de resentimiento. A tal punto que sé que voy a tocar un tema delicado y que puede llegar a ser controversial incluso, pero muchas veces es imposible salir de una institución sano, limpio y sin que te disparen después que saliste. Y quizás hablaste bien cuando te retiraste y supuestamente te bendijeron y estaba todo bien, pero luego alguien tiene que ser el malo de la película. Entonces, para que el bueno sea el que se queda, el malo siempre tiene que ser el que se va. Y no justifico divisiones ni actitudes de rebeldía. Sé que hay situaciones donde hay
líderes que no se sujetaron, no se sometieron, no fueron obedientes, se rebelaron, agarraron un grupo de gente y se fueron. No estoy hablando ni justificando ese tipo de actitudes. Estoy hablando de los que de buena manera o para no dividir el cuerpo doctrinalmente y continuar realmente con lo que la palabra estaba pidiendo de ellos, los que cuando vieron que se comenzó a desviar de la palabra, el liderazgo, bien, decidieron bajarse del tren en esa curva y saltar porque de verdad no querían llegar a destino en esa desviación doctrinal. Pero eso sucede que muchas veces se vean hermanos entre una organización y otra casi como enemigos, y a veces pasa que los que hasta ayer fueron tus hermanos, fueron tus compañeros de labor, de tarea, tus consiervos en el ministerio, después ni te miran, después ni te saludan, y una de las cosas que sucede con eso no tiene que ver con una cuestión social, de hacerte sentir mal emocionalmente y que uno quiere que lo abracen cada vez que lo vean. Estoy hablando de que muchas veces se ha maldecido gente, que es del punto desde el que he comenzado a hablar y por el que tomé estos ejemplos prácticos de la vida de la iglesia. Muchas veces se ha maldecido gente desde los púlpitos, muchas veces se ha deseado el mal al que se fue, muchas veces se ha tomado alguna situación terrible o trágica de quien se fue para tomarlo como evidencia de que eso le pasó porque se fue de tal ministerio, porque se retiró de debajo de tal cobertura. Eso de ninguna manera puede tener un aval de Dios. De ninguna manera puede el Espíritu Santo estar tomando esas palabras para comunicarla a la iglesia. Solo las sectas trabajan con ese control tan férreo de sus adeptos, que son amenazados aquellos que intentan irse, y lo que les pase cuando se fueron queda como registro para que tengan cuidado y advertir a los que todavía no se van de lo que les va a pasar si un día se retiran de allí. Pero cantidades de casos, demasiados, muchos más de lo que realmente desearíamos, aunque un solo caso ya es preocupante, pero demasiados casos tenemos de personas, de líderes, incluso de pastores o apóstoles, maldiciendo desde sus púlpitos a la gente que se va, al obrero que no entendió, que se rebeló, lo que sea, o que vio cosas que no estaban bien y bueno, se apartó. Pero ¿por qué esa necesidad de enviar palabras de maldición, de desearle la desgracia, de desearle que le vaya mal en todo, de ensuciar su testimonio de todas las maneras posibles para que ninguna persona se vaya a ir detrás de ellos? Bueno, todas esas cosas, muchas de esas cosas van afectando y van influyendo sobre quienes se van, porque es como que, a ver, no te maldijo un brujo, no te maldijo un satanista, un hechicero, como te maldijo tu ex pastor o te maldijo tu ex apóstol. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo se puede madurar una cosa así? ¿Cómo se puede asimilar una cosa así? Y ¿sabe cuál es el problema? Que son personas con autoridad en el mundo espiritual y que no es Dios el que respalda esas maldiciones, pero es el enemigo el que las toma. Y como todavía ejerce un cierto grado de autoridad sobre esas personas, es como que le lanza ese tipo de maldiciones o de malos deseos, de que incluso algunas personas, he sabido de casos donde pastores que le han dicho, bueno, los que se fueron ya van a venir arrastrando, ya van a venir llorando a pedir un lugar, ya van a venir en la miseria, o así les va a ir también ahora que no están con nosotros. Ese no es el espíritu de Dios. Cierto es que hay dolor cuando un pastor, un apóstol, un ministro de Dios ha trabajado mucho tiempo con una congregación, ha trabajado con las familias de esa congregación, ha estado presente en todo lo que ha podido y les ha brindado todo lo que ha estado a su alcance de parte del Señor. Y de pronto, por alguna razón, algunas hasta incomprensibles, deciden retirarse, deciden apartarse. Y es lógico que te va a generar dolor, porque además has invertido un montón de tu vida y de tu tiempo, y quizás hasta tiempos de tu familia los dedicaste a esa familia que ahora de pronto da el portazo y se va. Pero son libres de hacerlo. Son libres de hacerlo, no podés retenerlo de ninguna forma, y mucho menos bajo amenaza, y mucho menos desear que vuelvan porque están maldecidos y vuelven llorando porque se arrepintieron de haber sido de tu lado. De ninguna manera. No nos pertenecen. Las personas no nos pertenecen a nosotros. Ni el Señor Jesucristo retenía a la gente por la fuerza. De hecho, le dio a los discípulos, a los 12 que estaban con él,
Les dio la posibilidad y la libertad de que si ellos también querían irse, se fueran. De hecho, Él les dijo que el que quería venir detrás de Él y en pos de Él tenía que tomar una decisión diaria, pero era su decisión, es la decisión del que le sigue, no la obligación del que lo llama, no la imposición del que lo llama, no la manipulación del que lo llama, no la amenaza del que lo llama, sino la decisión del que le sigue. Y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, es una decisión tuya que tenés que renovar todos los días. Quizá hay un día donde decide no seguirle. Quizá hay un día donde decide no negarse a sí mismo. Hay un día donde decide, listo, hasta acá llegué yo y paré. Pero es la decisión de cada uno. Son las decisiones que uno toma. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud cuando la gente con la que trabajaste mucho tiempo y dedicaste mucho tiempo y sembraste, invertiste y pusiste de todo, se retiran? Quédate con la tranquilidad de que mientras estuvieron a tu lado, les diste todo lo que Dios te permitió darles. Esa debe ser tu tranquilidad. A veces las personas están de paso por tu ministerio, están de paso por tu congregación, están de paso por el lado tuyo. Fuiste la persona que Dios usó para sanar al que fue asaltado en el camino. Fuiste la persona que Dios usó para vendar sus heridas, para colocarle aceite y desinfectarlas y ponerles vino, como hizo el samaritano con aquel hombre que estaba tirado junto al camino. Cosas que no hizo el sacerdote, cosas que no hizo el levita, las hizo el samaritano. Lo llevó a un mesón, pagó para que lo cuidaran, dejó dinero, pero estuvo de paso, es decir, el samaritano no se lo llevó a vivir a su casa, no anduvo siguiéndolo después por la mirada que yo te ayudé, yo fui el que pagó el mesón y yo fui el que te puso aceite y si no hubiera sido por mí estarías muerto. No se permitió, no se permitió el samaritano que la persona sintiera que había quedado en deuda con él. Él hizo lo que tenía que hacer en el momento que tuvo la oportunidad de hacerlo. Esa debe ser tu tranquilidad, hombre de Dios, pastor o apóstol, mujer de Dios. Esa debe ser tu tranquilidad, que mientras estuvo esa persona, mientras esa familia estuvo sirviendo allí al lado tuyo, fue ministrada con lo mejor que tuviste para dar, fue enseñada con todo lo que pudiste enseñarle, pero llega un momento donde se retira, donde se va, y tu deseo es que les vaya bien. Que les vaya bien. Mientras estuvieron allí, les bendijiste. Que les vaya bien. Bendecirlos. No desearles ningún mal, no desearles ninguna desgracia. No te honra. No hay ninguna gloria en eso de que las personas tengan que volver destruidas reconociendo que se equivocaron por haberte dejado. No. El problema sería si dejaran al Señor. Eso sería realmente doloroso y triste y trágico, que dejaran al Señor, no que se trasladaran de una congregación cristiana a otra congregación cristiana, no, que dejaran absolutamente al Señor y se metieran en alguna secta rara y apostataran de su fe y estuvieran siguiendo a cualquier falso Mesías en lugar de Cristo. Eso sería trágico, y ahí sí te recomiendo seguir y llamar, insistir, ir a ver y tratar de sacarlo de ese error. Pero ¿cuántas personas han sido maldecidas por sus propios pastores? Y han quedado con eso. Un día una familia de pastores, nosotros desde que nos fuimos de tal lugar nos ha ido mal en todo, y el pastor dijo que eso iba a pasar y puede ser que nos haya maldecido. No puede ser que dependan de estar con ellos para que les vaya bien. Es con Dios. Y no estoy alentando, ni el éxodo de gente, ni el abandonar, ni el irte de tu iglesia el día que se te ocurre y porque sí. Pero estoy hablando que muchas personas de verdad necesitan desatarse de palabras de maldición y de malos pensamientos que alguien envió contra ellos. Otra gente te envía todo el tiempo esas malas intenciones y esa mala actitud y esas ganas de que lo bueno que alcanzaste, lo bueno que lograste, a saber cuánto le va a durar. Y yo recuerdo un pastor
Perdón, un hermano me dice un día que el pastor con que él estaba congregando, dice que este hermano había comenzado a trabajar para el gobierno y cuando comenzó a recibir un sueldo estable y con bono de sueldo y un buen ingreso, sacó a crédito unos muebles y cambió todo el mobiliario de cocina de su casa porque de verdad dice, tenía la mesa que me había dado mi papá, ella estaba, había que estar poniéndole algo debajo de la pata y teníamos un plato de cada clase de las promociones de las gaseosas, las sillas estaban totalmente rotas y había que estar haciendo equilibrio para no caerse. Entonces dice, fui y renovamos todo el mobiliario de cocina, sacamos un crédito en una mueblería y cambiamos todo el mueble. Y si yo lo llamé a mi pastor para que viniera a bendecir los muebles, ve la actitud que tiene alguien cuando se compra un auto y va, pastor, bendígalo, llega una casa nueva, pastor, bendígala, y se compraron los muebles y lo llamamos al pastor y se lo invitamos para que viniera y nos bendijera los muebles que habíamos comprado. Con la alegría que esta familia recibe a su pastor, dice que el pastor llega, se para en la puerta, mira y con un gesto raro, casi como despectivo, mira los muebles y todo, dicen, están muy lindos, pero cuídense porque así como el Señor da, el Señor quita. Y al final dice, lo traje para que bendijera todo y me quedó, dice, una sensación tan rara como que no estaba contento, dice, con lo que nosotros nos habíamos comprado. No sé por qué. Bueno, hay mucha gente que envidia el bien de otro, envidia el crecimiento y la prosperidad de otro. Y de verdad en su corazón desearían que no lo tengas. En su corazón desearía que no lo hubieras alcanzado, que no lo hubieras conseguido. Y si lo perdieras, sentirían el alivio de que otra vez estás igual que ellos. Hay mucha gente envidia cosas que otros tienen. Ahora, la frustración que tuvo este hermano que lo trajo a su pastor con tanta expectativa, diciendo, bueno, va a venir el pastor y va a bendecir y se va a alegrar por la bendición, porque yo creo que un pastor que ama a sus ovejas y a los miembros de su iglesia es feliz con el crecimiento de ellos, es feliz con el progreso de ellos, con el avance, con la prosperidad de ellos. No creo que nadie vaya a ir a amargarle la fiesta y decir, bueno, ten cuidado porque así como te vino se te va, una mala onda terrible. Y, y entonces el hermano tenía que tomar, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? En esa situación, dice. Así que, bien, y dice, yo pensé, o cambio los muebles de vuelta o cambio de pastor. Y le digo, ¿y qué hizo? Nos estamos congregando en otro lado. ¿Por qué? En ese caso él tuvo que ir a otro lugar. Es decir, ¿cómo va a estar congregando en un lado donde su pastor, si los miembros de su iglesia acceden a algo nuevo, a mejorar, aunque sea los muebles de cocina, mira lo que estoy hablando, no es que se compró una casa nueva, andaba un 0 kilómetros, no, cambió la mesa y las sillas, eso fue lo que hizo. Pero su pastor se molestó con eso que él había hecho. No es la actitud correcta y largar esa palabra negativa de que y encima atribuirla a Dios, así como Dios da, Dios quita, que le va a venir a quitar una mesa y 6 sillas, Dios, ¿para qué quiere Dios quitarle a alguien una mesa y 6 sillas? Entonces él puso a Dios como que Dios no era el que le había dado esos muebles de cocina, pero sí podía ser el que viniera y se los quitara. No, un hombre de Dios tiene que estimular la fe en su congregación, tiene que estimular la fe en la gente, tiene que hacerles saber que Dios les ama y que desea buenas cosas para ellos, como dice tercera de Juan en el versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, que vayas creciendo interiormente, exteriormente, que tengas buenas cosas, que tengas mejores cosas, disfrutar de lo bueno, estimular a desear vivir mejor, más cómodo, tener a la familia en una mejor situación. Ese es el deseo de un corazón sano. Pero cuando alguien mira tu progreso y te lo mira con envidia, y te lo mira como con desprecio, y te lo mira como con odio, y tiene ese gesto, ¿viste? Ese gesto, vos te das cuenta cuando le cayó mal que vos tengas algo nuevo. Y esa sonrisa falsa y esa palabra ahí entre dientes, ay, qué bueno, qué bonito, qué lindo, hermano. Vos sabés que en su corazón está diciendo, me duele, me molesta que le esté yendo bien. Y hay mucha gente que no ha podido avanzar, no ha podido sacarse encima eso. Y ahí entonces, ¿cómo hacemos? Bien, nosotros
Lucas capítulo 10, versículo 19. En Lucas 10, 19 dice la palabra del Señor que Él nos ha dado autoridad, Jesús. En esa oportunidad envió a los 70 con esa autoridad, pero lo tomamos como iglesia contemporánea, la de hoy. Autoridad, dice, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Serpientes, escorpiones, un tamaño que te impresiona, una serpiente. No es lo mismo encontrar una serpiente que un escorpión, pero igualmente mortales. No por chiquito deja de ser mortal. Una palabra ahí como chiquito, una frase, una mirada como así al descuido. Quizás no es el gran ataque, pero una palabra ahí muy sutil, una frase muy sutil, muy dañina, muy envidiosa, muy destructiva. Bien, no es la serpiente, pero es el escorpión. Tiene veneno, es mortal, te ataca, la idea es destruirte. Y algunas personas tienen su boca llena de maldición, llena de engaño, llena de fraude, y debajo de la lengua, donde no se ve, debajo de la lengua, escondida ahí, vejación y maldad. Y maldad. Entonces necesitamos nosotros sacudirnos de encima todo eso, sacarnos de encima todo eso, que de uno o de otro lado, parientes, familiares, vecinos, amigos que vos creías que eran tus amigos, pero que realmente dentro suyo les molesta que estés bien, les molesta lo que has conseguido, les molesta a dónde Dios te ha llevado. Dentro suyo es una cosa que no los tiene tranquilos a ellos, están incómodos, están molestos, están fastidiosos, y quizás a veces te lo tiran como si fuera un chiste, pero en ese chiste está sangrando esa herida destructiva. Son palabras que tiran a matar disfrazadas de chiste. Fue una broma, fue un chiste que te hice. Ninguna palabra es inocente, toda palabra sale por alguna razón. Y de la abundancia del corazón, dice el Señor, habla la boca. Entonces hay gente que vos pensás que se van a alegrar, va a decir, cuando le cuente se va a poner feliz, y quizás es justamente la persona que es todo lo contrario, nada de feliz, es como si lo que vos alcanzaste se lo hubieras quitado a ellos. Sienten que lo que otros logran se los quitaron a ellos. Entonces no disfrutan realmente con alegría y con felicidad. Su felicitación no es sincera, porque dentro suyo realmente desearían que no lo hubieras alcanzado, que no tuvieras esa bendición. Y no te lo van a decir sinceramente, no van a decir, mira, de verdad me molesta que te vaya tan bien. No, van a decir, qué bueno, no sabes, me alegra, qué lindo, cómo el Señor te ha bendecido. Pero dentro suyo Dios sabe que su corazón no está con vos, que en su corazón rechaza la idea de que te esté yendo bien. Y lanzan esas palabras, y a veces hay oraciones que en lugar de ser oraciones a Dios se convierten en conjuros de hechicería. Cuando empiezan a orar en contra tuyo para que te vaya mal. Mire, yo he sabido de casos donde han llegado pastores a una ciudad y se han reunido pastores a orar para que ese pastor nuevo que vino se vaya. Pastores que nunca se juntaron a orar para que cierre la escuela espiritista, nunca se juntaron a orar para que el brujo que atiende gente en su consultorio cierre o se convierta o le pase algo. Pero están orando en contra de una iglesia nueva que llegó a la ciudad, orando en contra de otros ministerios para que se vaya de la ciudad, hablando en contra de ellos, predisponiendo a la gente en contra de ellos. Nunca tocaron al parapsicólogo, jamás hablaron del tipo que tiene la santería y vende basura del diablo ahí. Pero les molesta un ministerio nuevo en la ciudad. Y están orando para que el Señor los saque, para que el Señor los lleve, para que cierre la puerta. Y si algo pasa en ese ministerio y cierra las puertas por algo, como ellos, ¿viste? ¿Te enteraste? Cerraron. Esas palabras que se sueltan muchas veces van complicándole la vida al que las va recibiendo. Te voy a decir, nada de eso tiene poder sobre mí, pero te hace difícil el camino. Es como que no te pueden voltear, no te pueden derribar, pero te van tirando alambrados adelante y poniendo obstáculos.
y llegás, pero te cuesta un montón y te esforzás y te cuesta todo el doble y a veces terminás agotado y terminás con un cansancio físico y mental y no sabes por qué todo es tan difícil, y es porque hay toda una oposición. Y muchas veces, como dice el apóstol Pablo, de afuera, pero mucho más de adentro. Y hasta es curioso, fíjate vos, hasta es curioso que a veces la gente de afuera de la iglesia se pone más feliz con tu bendición que la gente de adentro. Y lo tiran hacia, mirá el hermano, ya no viene más en bicicleta, ahora a ver si me saluda ahora que viene en el auto. Y pareciera una broma, pero preferiría que siguieras viniendo en bicicleta. Porque es como si le hubieras quitado a ellos ese vehículo. Vamos a orar por liberación, porque a veces también los padres sueltan palabras negativas sobre sus hijos. Vamos a hacer un par de transmisiones en algún momento, no digo las próximas, pero en algún momento un par de transmisiones para hablar sobre lo que pasa con una persona estando todavía en el vientre de su mamá. ¿Y a cuántos los han rechazado ahí adentro? El no deseado, esa frase que se popularizó lamentablemente tanto en tantos lugares, y en Argentina la escuchamos todo el año de los abortistas hablando de el no deseado, el no deseado, el no deseado. Qué feo que sea un no deseado, alguien a quien todo el tiempo le están diciendo no te queremos acá, no hay lugar para vos, no sé qué estás haciendo aquí. Bueno, muchos recibieron ese rechazo de su propia familia, de su entorno, de sus padres, de sus abuelos. El no te queremos, no te queremos, es un problema que vengas, es un problema que nazcas, el rechazo. Y te marcó tanto ese rechazo que después saliste de ahí del vientre de tu mamá, fuiste viviendo, creciendo, avanzando, pero siempre hay una cosa ahí adentro que que no te deja tranquilo, algo que te sigue haciendo ruido. Cosas que se van truncando, empezás algo y se corta y se corta y se corta y se corta. Trabajos, carreras, relación, todo trunco, como que hay alguien que va delante tuyo ahí cortándote el camino todo el tiempo para que no llegues hasta el final. Un montón de cosas emprendidas, ninguna cerrada. Muchas emprendidas y ninguna cerrada. Tiene mucho que ver con eso, con esas palabras negativas de rechazo. Quizás desde niño escuchaste esas. Escuchaste discutir a tus padres y si te hubieras cuidado, y si no te hubieras embarazado, y entonces todas esas cosas son influencias espirituales que te van complicando, que te van haciendo difíciles las cosas. Por eso, y esto para las mujeres, para las mamás, para los padres también. A veces tenés expectativas en el embarazo de un sexo determinado. ¿Querés un varón o querés una nena? Y a veces no es lo que vos querés. Es la nena en lugar del varón que querías. Es el varón en lugar de la nena que esperabas. ¿Qué te causa eso? Dolor, frustración, enojo, amargura, rechazo. Es lo peor que te puede generar. Inmediatamente tenés que luchar en contra de esos sentimientos y ser agradecido de Dios, porque Dios decidió lo que era su perfecta voluntad. Porque los hijos no vienen para satisfacer un gusto tuyo, sino para cumplir un propósito de Dios. Yo no sé si los papás de María querían una nena o querían un varón. Dios quería que fuera mujer porque iba a ser la madre de Jesús. Yo no sé si los papás de Jeremías querían una nena, pero Dios les dio un varón que lo eligió como profeta desde antes que se formara en el vientre de su madre. Porque tanto María, que nació para ser la madre de Jesús, como Jeremías, que nació para ser profeta, quizás no cumplieron las expectativas de sus abuelos. Tiro una suposición. Supongamos que los abuelos de María venían teniendo todos nietos, todas nietas, y esperaban un varón.
Y otra mujer más, uy, otra nieta más, nosotros queríamos. Elección de Dios. Y si amás a Dios, amás sus decisiones. Si crees en Dios, aceptás su voluntad, aceptás sus decisiones. Ese es un tema amplísimo, profundo. Nos va a llevar, creo que 2 o 3 transmisiones futuras. Se las prometemos que las vamos a dar, porque creo que van a ser muy sanadoras, van a ser muy ministradoras. Pero en este momento lo incluyo dentro de esto de oración de liberación. Vamos a sacudir de encima toda mala influencia, que toda gente envidiosa, malintencionada, dolida, enojada, ofendida, resentida, nos haya estado enviando y deseándonos el mal todo el tiempo y esperando nuestro fracaso, esperando nuestra caída, esperando nuestro tropiezo, esperando nuestra desgracia para celebrarla como si fuera su propia victoria. No vamos a permitir que se den el gusto. Dios nos va a librar de toda lengua dañina, de toda lengua mentirosa, de toda arma forjada en contra de nosotros. Dios va a enmudecer esa lengua que maldice, que está llena de vejaciones, de fraude, de maldad, llena de maldad. Acecha en oculto, dice el verso 9, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre y lo arrebata trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Caen en sus garras muchos desdichados. Nosotros no vamos a ser de esos desdichados que caen en sus garras. Nos vamos a sacudir todo eso ahora mismo y vamos a romper de nosotros todo efecto y toda consecuencia de todo eso que se ha ido lanzando en contra de nuestra vida. Y vamos a vencer de aquí en adelante todos esos ataques. Todos esos ataques. Nos vamos a proteger y nos vamos a defender de todos esos ataques de manera activa, atentos, alertas, ojos abiertos, sentidos afinados, discernimiento espiritual intenso. Vamos a orar al Señor. Oremos. Puede usted orar conmigo, puede usted, si quiere, repetir esta oración. Lo voy a hacer de manera que usted tenga tiempo de ir orando junto con nosotros en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es lámpara y es luz, y tu palabra es fiel y es verdadera y es más cortante que toda espada de 2 filos. Tu palabra es la espada del Espíritu, Señor. Con ella cortamos todo lo que han ido poniendo en nuestro camino para que nos enredemos, para atarnos, para ligarnos. Toda palabra que se ha soltado en contra de nosotros con malas intenciones, con enojo, con resentimiento, con dolor, con envidia, con ofensa, con agresión, toda palabra que se ha lanzado en contra de nosotros, deseando nuestro mal, deseando nuestra desgracia, deseando nuestro infortunio, Señor. En el nombre de Jesús, cancelamos, anulamos. Señor, se quiebran en el aire las saetas del enemigo. Se destruyen en el aire las saetas enviadas en contra de nosotros. Revientan, se rompen, se quiebran totalmente, Señor. No llegan a nosotros, no nos tocan, no nos afectan. Nos liberamos de lo que sí había llegado hasta nosotros, de lo que pudo tocarnos. Señor, nos liberamos de todo aquello que pudo alcanzarnos en algún momento de nuestro caminar y de nuestra vida. Nos desatamos de las ataduras que lograron tocarnos. Arrancamos de nosotros las saetas que lograron atravesar y clavarse en nosotros. Desarmamos las trampas que lograron activarse en nuestros pies. En el nombre de Jesús, abrimos y desactivamos todo eso, Padre. En el nombre de Jesucristo renunciamos y rechazamos y declaramos nula
toda palabra de maldición, toda palabra de envidia, toda palabra destructiva y dañina, todo lo que nos dijeron deseando nuestro mal, todo pronóstico negativo que hablaron en contra de nosotros, toda palabra ofensiva, toda palabra hiriente, toda palabra despectiva. Señor, en el nombre de Jesús, rompemos la influencia del menosprecio, rompemos la influencia de la humillación, rompemos la influencia, Señor, de la manipulación, rompemos la influencia de la intimidación, rompemos la influencia de la amenaza y nos soltamos para ser libres en el nombre de Jesucristo. Y seremos lo que tu voluntad ha determinado que seamos. Alcanzaremos lo que tu diseño ha preparado para nosotros. Vamos a disfrutar todo lo que en tu corazón está listo para entregarnos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Señor, seremos el resultado de tu propósito. No seremos la consecuencia de ningún ataque enemigo, sino el resultado de tu propósito, de tu plan. Tomamos las palabras de Lucas 10:19. Hollamos sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos daña, Señor. Declaramos en nuestra vida inmunidad espiritual, protección del cielo, en el nombre de Jesucristo. Y que toda maldición es cambiada en bendición, como hiciste con las palabras de Balaam, cuando quería maldecir a Israel, le daba vuelta a sus palabras y los terminaba bendiciendo. Y tomamos esas palabras de Balaam y las proclamamos al mundo espiritual, que al que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Como un principio lo soltamos, como un principio lo hablamos y lo pronunciamos. Un principio espiritual que se establece a nuestro alrededor. Lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Nos desatamos de toda palabra de maldición, Señor. Si hay hermanos aquí que sus propios pastores y líderes los han maldecido, en el nombre de Jesús, Señor, desato esa atadura que se soltó sobre ellos, cancelo esas palabras que se soltaron sobre ellos como ministro tuyo, Señor, con la autoridad tuya. Entro en ese ámbito de influencia ministerial y deshago toda maldición que se lanzó desde los púlpitos sobre alguna familia o sobre alguien. En el nombre de Jesucristo se cancelan todas esas palabras ahora. Y te damos gracias, Padre. Y te bendecimos, Señor. Nos liberamos de todo trabajo inmundo, producto de la envidia. Todo espíritu inmundo que se nos quiso pegar porque algún envidioso deseó nuestro mal. Nos liberamos de todo eso. Estamos cubiertos. Estamos protegidos de toda envidia. No dejaremos que nos afecte y no nos dañará. No podemos evitar, Señor, las acciones de los demás, pero sí podemos evitar que tengan resultado en nosotros. No podemos evitar que lancen sus flechas, pero sí podemos impedir que nos toquen. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No podemos evitar lo que digan contra nosotros, pero sí podemos evitar que nos afecten. Te damos gracias y te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más por haberse sumado, por haber compartido, por tomarse un tiempo, por dejar otras cosas para ver esta transmisión. Les bendecimos, enviamos un fuerte abrazo, oramos por ustedes, ayunamos por ustedes, deseamos el bien de Dios sobre ustedes y sobre su casa. Hasta una próxima transmisión. Bendiciones.